de trabajo, ¿no? Si tú trabajas en una, no sé, en una panadería, en un ambiente de muchísimo calor, probablemente vas a sudar, te vas a deshidratar, más riesgo, diferente trabajar en un lugar como un lugar donde se fabrica hielo, por dar un ejemplo, ¿no? La dieta, en nuestro medio la dieta es bastante rica en purinas, por lo tanto hay unos tipos de cálculos que son de ácido úrico y estos cálculos de ácido úrico también pueden producir formación de cálculos de calcio. Entonces, en general, las dietas ricas en purinas son un factor de riesgo para producir litiasis. Y dependen los deportes, ¿no? Sobre todo estos deportes como las maratones, donde se corre largas distancias, se deshidrata mucho la gente, se repone poco líquido durante el proceso, durante la actividad deportiva, entonces esos pacientes tienen más riesgos. Ahora, ¿por qué se forman los cálculos? En el fondo hay varias teorías que en el fondo se entremezclan, ¿no? La primera es la sobresaturación de la orina. Sobresaturación es normalmente con la orina se eliminan sales y a veces estas sales pueden estar concentradas por dos razones, o porque se están excretando mucho o porque la paciente o el paciente líquido y estas orinas se pueden terminar concentrando. Entonces es importante entender que estos pacientes pueden tener mayor concentración de orina y esto sobresaturar su orina, ¿no? Una vez que se sobresatura la orina, esta orina sobresaturada puede terminar formando cristales. Aquí hay diferentes tipos de cálculos, diferentes tipos de cristales. Y estos cristales se pueden unir alrededor de un núcleo que en general, la mayoría de las veces tiene naturaleza proteica, ¿no? Entonces estos núcleos condicionan la formación de cálculo. Y eventualmente hay sustancias que también protegen a las personas para no formar estos cristales. Entonces, el más común es el citrato, pero la urea, la alanina, el pirofosfato y el magnesio también son factores que inhiben la cristalización de diferentes tipos de cristales, ¿no? Entonces, cuando uno ve qué es lo que sucede, en general se concentran estas sustancias, esto produce la formación de estos cristales y estos cristales se pueden unirse alrededor de un núcleo que, como les decía, tiene naturaleza proteica y esto produce una liberación del cálculo y en general se producen a nivel de los cálices. Y en los cálices renales en general se forman estos cálculos y estos cálculos terminan eliminándose hacia la vía urinaria. Entonces, esto es lo que vemos. A veces cuando hacemos ureteroscopías flexibles, en estas zonas podemos ver ya cómo están empezando a formarse los cálculos. Nosotros llamamos esos placas de Randall. Los cálculos, y esto es importante que ustedes sepan, porque esto pregunto con frecuencia, los cálculos tienen distintas composiciones de oxalato de calcio, de fosfato de calcio o una mezcla de estos dos. Estos cálculos representan casi el 80% de todos los cálculos. Y hay que entender que estos cálculos son radiopacos, quiere decir que cuando uno los ve, estos cálculos en una placa, toma una radiografía, sí se los puede ver. Este otro tipo de cálculos que llaman cálculos de fosfato, amonio y magnesio, que también se llama estrubita, son cálculos que remedan el sistema colector. Nosotros también los llamamos en asta de ciervo o coraliformes. Y estos cálculos en general están asociados a procesos de tipo infeccioso por bacterias que desdoblan la urea, como la Escherichia coli o Proteus, Klebsiella. Estas bacterias condicionan esta agregación de este tipo de sales que son de fosfato, amonio y magnesio. Estos cálculos no son tan radiopacos como los de arriba, pero son radiopacos, como pueden ver. Esta es una placa simple de abdomen y lo estamos viendo. Los de ácido úrico, que representan entre el 6 y el 17%, en general están producidas por alteraciones en el metabolismo de las purinas y son los únicos que son totalmente radiolúcidos. Quiere decir que en una radiografía simple no los podemos ver.
Y los de cistina son cálculos que se producen por una alteración, donde hay una alteración donde los pacientes tienen una alteración genética y empiezan a eliminar básicamente 4 aminoácidos: cistina, alanina, ornitina y lisina, pero la cistina es el único que no es hidrosoluble. Entonces esta sustancia, al no ser hidrosoluble, se agrega entre sí y forma unos cálculos que son parcialmente radiopacos. Felizmente la proporción de estos cálculos es baja porque son cálculos de difícil manejo, porque son cálculos extremadamente duros. Entonces aquí básicamente es parte de lo que dicen las guías europeas de urología hoy, que la tomografía debe ser, después de una ecografía, el examen que nos va a permitir localizar estos cálculos. Y también nos está hablando de cuáles son radiopacos, cuáles son radiolúcidos, ¿no? Y como les he comentado, los de oxalato de calcio, los de fosfato de calcio, los de struvita son radiopacos, parcialmente el de cistina y radiolúcido el de ácido úrico. Los cálculos van a tener distintas formas, tamaños, colores y consistencia. Y en general, esto va a estar en base a la composición de cada uno de ellos. Ahora, los cálculos, cuando migran desde el riñón hacia la vía urinaria y producen obstrucción, van a condicionar un cuadro que se conoce como cólico renal, que tiene algunas características que son importantes tenerlas en forma clara, ¿no? La primera cosa es que es un cuadro en general de inicio súbito. La mayoría de los pacientes pueden identificar qué estaban haciendo ese momento porque es como si recibieran un intenso golpe, ¿no? Entonces los pacientes refieren: doctora, estaba a las 3:30 de la tarde en la calle 25 de Mayo y Colombia y empecé con un dolor de inicio súbito. La segunda cosa, intenso. Entonces estas son características que en general acompañan al cólico renal. La otra característica es que el paciente es un paciente que se encuentra inquieto. Con frecuencia en los hospitales, cuando yo hacía mi internado en la Caja Nacional, el portero llamaba: ha llegado un cólico renal, y era porque eran pacientes que no encontraban posiciones, se sientan, se paran, caminan, se movilizan. A diferencia de los cuadros de los pacientes que tienen cuadros intraperitoneales, ¿no? Que no quieren moverse, no quieren que los toquen porque eso incrementa el dolor. Entonces, estas 3 características son importantes: inicio súbito, un cuadro de dolor intenso y un paciente inquieto. La localización, en general, esta es la posición en la que está el paciente, con su mano ahí detrás en la fosa renal. Esto es lo que le produce. Este paciente tiene un cólico izquierdo. En general, este dolor, en la medida que la piedra va bajando, en hombres o en mujeres, se va irradiando hacia la región genital. Entonces, estas características son súper importantes de conocer porque más adelante, cuando veamos el manejo inicial, es aliviar prontamente el cólico. Entonces, uno ve a este paciente, lo interroga rápidamente, lo examina rápidamente, ya sabe que se trata de un cólico renal y antes de mandar a hacer exámenes, lo primero que hay que hacer es aliviar el dolor. El mecanismo del dolor es básicamente por 2 cosas. Hay un dolor de tipo cólico y otro de tipo no cólico renal. Entonces, en general, cuando se produce la obstrucción porque la piedra del riñón migró hacia el uréter, esto produce obstrucción y va a producir una éstasis urinaria. Entonces, acá hay un cuadro donde hay una hiperperistalsis con distensión del uréter que produce un cuadro de dolor. Y el cuadro de origen renal es cuando esta distensión aumenta la presión dentro del sistema colector y distiende la cápsula del riñón. Y es esta distensión la que produce ese cuadro agudo de dolor. Entonces, cuando un paciente tiene un cólico renal, hay que entender que se produce un cuadro agudo de dolor. No todos los pacientes que tienen piedras en la vía urinaria están sintomáticos. Entonces, en esto es importante entender que si un cálculo está en el cáliz o está en la pelvis renal, estas piedras en general no van a producir un cuadro de hiperperistalsis porque no hay un problema obstructivo. Y la segunda cosa, no va a distenderse la cápsula del riñón. En general, estos pacientes pueden tener piedras sintomáticas. Entonces, ¿cómo las diagnosticamos? La mayoría de las veces pidiendo exámenes de imágenes por alguna otra cosa, pides una ecografía, una radiografía, una tomografía y ahí aparecen.
O a veces pueden los pacientes presentar microhematuria y cuando las evalúas y las estudias, ahí atrás hay una piedra, o a veces leucociturias, ¿no? Pacientes que tienen cuadros de procesos que parecen infecciosos, los estudias y tienen secundario eso, una piedra. El dolor se va a producir cuando la piedra migra y obstruye, digamos acá, esta piedra se ha atascado en la unión ureteropiélica, que es una de las zonas estrechas, y una vez que pasa esta zona, el uréter permite que las piedras en general bajen hasta cuando llegan al entrecruzamiento con los vasos ilíacos, y cuando el uréter pasa por encima de los vasos ilíacos, en general es otra zona un poco más estrecha, y la zona más estrecha es cuando el uréter entra dentro de la vejiga y el uréter tiene como 4 milímetros de diámetro, entonces esta es la zona más estrecha de la vía urinaria, y cuando llega a esta zona, el paciente va a tener más irradiación del dolor hacia la región genital. Y la otra cosa que va a pasar es que este dolor va a estar asociado a molestias de tipo almacenamiento. Van a tener disuria o porlaquiuria, urgencia, nicturia o tenesmo, y es cuando la piedra está entrando a la vejiga. Entonces vas a encontrar también síntomas de tipo no renal. Cuando hay el cólico renal, también los pacientes pueden tener náuseas o vómitos porque la inervación del estómago y del riñón viene del mismo lugar. A mí me parece que es más común, sobre todo cuando el cólico es en el lado izquierdo. Entonces, a veces los pacientes consultan por náuseas y vómitos, que es algo que hay que siempre tomar atención. Y pueden tener taquicardia, hipertensión, diaforesis por el cuadro agudo como manifestaciones de tipo simpática. Lo que les comentaba también es que es importante entender que lo primero que hay que hacer es aliviar el cólico, porque se describe el cólico como uno de los cuadros más agudos de dolor que hay en la medicina. Entonces tú no puedes tener a este paciente yendo a buscar o a pasear por todo el hospital hasta que le hagan un examen, una ecografía o una tomografía. Entonces primero hay que aliviar y recién lo estudias. Los antiespasmódicos se pueden utilizar si es que no tienes otra alternativa, pero uno debe partir con antiinflamatorios no esteroideos. Y los antiinflamatorios no esteroideos tienen dos cosas, son antiprostaglandínicos y como antiprostaglandínicos mediadores del dolor alivian el dolor, pero por otro lado también producen una vasoconstricción de la arteriola aferente y disminuye un poco la filtración glomerular y estamos entendiendo y también por fisiopatología que en la medida que aumenta la filtración glomerular, aumenta la distensión de la cápsula, aumenta el dolor. Entonces los AINES probablemente son la primera opción. A veces a pesar de eso no cedes, se pueden dejar opioides y a veces tú dejas analgesia asociando opioides y antiinflamatorios no esteroideos y los pacientes tienen mucho dolor. Entonces en ese caso habrá que de alguna manera drenar esta vía urinaria. Posteriormente, una vez que el paciente ha aliviado, tendrás que estudiar. Y a mí me parece que de rutina tú tienes que pedir un examen de orina. En general, ¿qué es lo que ves? Microhematuria es lo que vas a ver. Y hay que descartar que detrás de esa piedra no hay un proceso de tipo infeccioso que también se puede ver. Se puede pedir una radiografía simple de abdomen dependiendo de dónde estás, pero las guías hoy te dicen que la ecografía debe ser el primer enfoque y el patrón de oro la urotomografía. Yo diría que la urografía excretora es un procedimiento que ayudó mucho en su momento, pero hoy día ya nadie hace una urografía excretora para hacer diagnóstico de un cólico renal. Entonces, un poco lo que les he comentado inicialmente, utilizas antiinflamatorios no esteroideos, puedes utilizar ketorolaco, ketoprofeno, diclofenaco y si no, puedes utilizar opioides. Para establecer el diagnóstico, examen general de orina y a veces uno puede encontrar orina macroscópica ya visible con hematuria o a veces la orina parece clara, pero cuando pides un examen de orina, yo diría que la mayoría o la gran mayoría de los pacientes tienen más de 3 eritrocitos por campo, que es lo mínimo normal. Entonces ahora 5, 10, 15, 40 o 50 eritrocitos por campo, lo que ayuda a confirmar un poco tu sospecha diagnóstica. Como les decía, la radiografía simple del abdomen es una gran alternativa, pero tienen que ver varias características, que la piedra sea radiopaca, el tamaño de la
piedra, la realización de la piedra, la gordura del paciente. Entonces hay varias cosas. Entonces acá tú puedes ver una piedra acá, puedes ver otra piedra acá y otra acá. Probablemente estas dos son absolutamente asintomáticas y la que debe estar produciendo una molestia es esta que ha migrado al uréter. Aquí hay hiperperistaltis, aquí está distendiéndose la cápsula. Acá tienes otra piedra. Entonces a veces una radiografía que tiene un costo bajo puede ayudarte a resolver tus problemas. Pero como les comentaba, las radiografías detectan entre un 30 y un 60% de los cálculos observados en las tomografías, que otra cosa que insisto son urotomografías sin contraste. Esto es súper importante. Yo les digo, a veces sus colegas urólogos piden tomografías con contraste, que no es lo ideal. En algunos casos hay que pedir, pero la gran mayoría para enfoque diagnóstico es sin contraste. Entonces, cuando tú haces una placa, tienes problemas a veces de que los pacientes están llenos de gases y es imposible ver ninguna cosa. El otro tema es cuando el hábito corporal, son pacientes que son obesos, en general es más difícil visualizar. Y a veces puedes confundirte de si son piedras o son unas calcificaciones vasculares que se llaman flebolitos. Entonces no sabes si las piedras son estas de acá o estas de acá abajo. No sé si están viendo mi flecha, pero estoy mostrando acá lo que son piedras y lo que son flebolitos, ¿no? Les voy a mostrar probablemente una urografía más adelante. Entonces acá es la misma placa que les estaba mostrando hace un momento. Entonces esto es una urografía escritora y tú en la placa simple veías esto y veías esto. Entonces la pregunta es, ¿dónde están las piedras? Entonces las piedras están en el círculo azul o en el círculo rojo. Y podemos ver que están en el círculo rojo. Las que tienes abajo, más grandes, son unas calcificaciones vasculares que se llaman flebolitos, que con frecuencia se confunden. Entonces, las radiografías simples te generan problemas cuando los cálculos son de menos de 5 milímetros o cuando son de ácido úrico, porque con frecuencia no las identificas, ¿no? Pero la radiografía sigue siendo una alternativa de un enfoque rápido inicial, ¿no? Aquí están pudiendo ver varios cálculos en los cálices, otro en la pelvis, otro en la pelvis, y acá otro en la vejiga. Probablemente es un cálculo, son infecciosos de fosfato, amonio y magnesio. Probablemente estos son cálculos, como les decía, de estrubita, aquí otro piélico. Pero la radiografía es una alternativa. Acá esta es una radiografía simple de abdomen y acá estamos viendo un cálculo coraliforme, que cada vez estamos viendo más y estamos operando muchos de estos cálculos hoy. Y después también cálculos en el otro riñón. Pero como les decía, una de las cosas que más ayuda en el diagnóstico inicial es la ecografía. Y como vamos a ver más adelante, lo que te permite identificar la ecografía es que haya una dilatación del sistema colector. Entonces, esta es la parte de la corteza del riñón, que esto es normal, y esta es la parte del seno renal, este es el riñón derecho normal. Y acá estás viendo en la parte del seno renal esta coloración negra que desde el punto de vista ecográfico, yo ya les hablé en la clase que di de radiología, se llama hipoecogénico, lo que está blanco es hiperecogénico. Y normalmente el seno es medio hiperecogénico. Acá se distiende el seno por líquido, por la obstrucción que hay abajo, ¿eh? Y eso condiciona una hidroureteronefrosis. Acá estamos viendo el uréter, esta es la vejiga, y acá estamos viendo la piedra con un reforzamiento posterior. Entonces, la ecografía te da una pauta. No es un gran método para ver los cálculos en el uréter, sobre todo cuando están en el uréter superior y medio. Cuando ya están en el inferior y ya llegando a la vejiga, se los puede ver, porque se hace la ecografía con la vejiga llena y eso facilita la visualización de los cálculos. Entonces ahí están viendo las dos cosas. La tomografía definitivamente, acá estás viendo una tomografía con harto gas, difícil de ver. La tomografía te permite identificar de forma clara que hay una hidronefrosis, te permite ver que está distendido, dilatado el uréter, no distendido, dilatado. Y acá en el uréter distal, esta imagen radiopaca sospechosa de un cálculo, entonces ahí se establece que tiene un cálculo en el uréter distal. Y te permite ver si hay otros problemas, ¿no? Aquí te está permitiendo ver que está dilatado la pelvis renal, te permite ver que en el otro riñón hay un
otro cálculo, acá otro cálculo, el uréter distendido y ya en el uréter distal este otro cálculo que es la causa del problema. Otra ventaja que tiene la tomografía es que te permite reconstruir, y la otra cosa que te permite ver es ver la densidad del cálculo, y un poco en función a la densidad, si son cálculos de menos de 400, 500, tú puedes asumir que son de ácido úrico, entonces la densidad es otra cosa que se puede ver. Entonces hoy día las tomografías tienen muchísima resolución y uno puede ir mirando qué es lo que está pasando con estos pacientes, ¿no? Entonces uno puede mirar los cálculos y verlos con absoluta claridad, como lo que les estoy mostrando acá. Ahí tiene un pequeño cálculo y acá vamos a ver un cálculo muy grande dentro de la vía urinaria, ¿no? Entonces acá estamos viendo este cálculo grande y podemos terminar de ver toda la urografía. Y si hacemos un corte coronal, una reconstrucción coronal, podemos ver exactamente lo mismo y podemos ver la piedra esta. Perdón, voy a volver. Entonces ahí está la piedra y tú puedes identificar que en el cáliz tiene otra pequeña, en el cáliz medio otra y esta otra dentro de la pelvis renal. Entonces hoy día las tomografías te permiten definitivamente mirar con gran precisión qué es lo que está pasando con las piedras. Entonces, aquí es una diapositiva que permite mirar probablemente las tres cosas que más se hacen. Vamos a hablar sobre todo de las tres primeras, la ecografía, la tomografía y la radiografía. La resonancia no sirve para litiasis y la urografía excretora está ya prácticamente desechada. Entonces, la radiografía no necesita radiación y detecta la hidronefrosis, como les he mostrado, de forma muy fácil. Tiene una sensibilidad moderada, solo detecta 24 a 57% de los cálculos que se detectan en las tomografías, sus mediciones son inexactas y no es diagnóstico, sobre todo en pacientes que tienen hábito corporal grande, ¿no? Las personas obesas. La tomografía tiene máxima precisión de diagnóstico, detecta la hidronefrosis en forma muy confiable, como han visto, permite mediciones precisas del tamaño, la forma, incluso con las reconstrucciones de la localización, y podemos ver la densidad de los cálculos y te permite planificar el tratamiento. La dosis de radiación no es muy alta, es una desventaja y en raras ocasiones se necesita contraste endovenoso. La radiografía, mediciones precisas de los cálculos, en localización ureteral, su sensibilidad es baja moderada, detecta entre el 29 y el 59% de los cálculos observados en la tomografía. No detecta hidronefrosis y la radiación ionizante es algo que hay que entender que se va sumando, ¿no? Entonces uno debe ir mirando. Pocas patologías tienen tanto diagnóstico diferencial como el cólico renal. Hay que ver problemas obstructivos en el uréter, hidronefrosis, listitis bacteriana o pielonefritis, hacer diagnóstico diferencial con patología intestinal como los cólicos biliares, problemas intestinales o pancreáticos. En la gente mayor con cuadros de dolor de inicio súbito, no hay que descartar que no se trate de un aneurisma de la aorta. Problemas genitales en hombres y mujeres como embarazos ectópicos, quistes de ovario, torsiones de quistes o torsiones testiculares, orquitis, epididimitis también producen esto, o problemas de tipo radicular. Entonces, ¿cuándo debemos hospitalizar a los pacientes? Llegan con el cuadro agudo, les damos la analgesia que hemos referido y si el dolor persiste, es mejor que estos pacientes se queden. Si el paciente está con fiebre o sus exámenes de sangre y orina son compatibles con infección, es mejor hospitalizarlos. Hay que entender que los pacientes con litiasis, con cólico renal, tienen una leve leucocitosis, ¿no? Pero si tú estás viendo asociado a esto fiebre, leucocituria, estos pacientes hay que hospitalizarlos. Si el paciente está en anuria, que vale decir que no está orinando, orina en 24 horas menos de 300 ml, eso se considera anuria. Estos pacientes los tienes que hospitalizar y tienes que definir, ¿es porque tiene litiasis bilateral? Es una opción, o tiene antecedentes de que nació con un solo riñón, o le quitaron un riñón, o tiene un riñón que no está funcionando, ¿no? Entonces, esto hay que ver. Si el paciente tiene ya de base una insuficiencia
renal, no puedes permitir que se deteriore. Y obviamente los monorrenos. No puedes tener niños con dolores tan intensos en la casa, se hospitaliza lo mismo que ancianas y las embarazadas, porque esto puede condicionar partos prematuros o abortos. Y si tiene patología asociada, sobre todo pacientes diabéticos, siempre mírenlos a ellos, o pacientes inmunodeprimidos, cardiópatas coronarios, esos pacientes es mejor hospitalizarlos. Ahora, las piedras, en la medida de que son más pequeñas, tienen más posibilidades de salir, y cuando son más grandes, menos posibilidades. Esta es una tabla, les voy a mostrar otra posterior, pero los cálculos de menos de 2 milímetros en promedio salen en 8 días y tienen 97% de posibilidades de salir solo y 3% de necesitar algún procedimiento. Cuando están entre 4 y 6, pueden demorar hasta 3 semanas y la mitad necesitan algún tipo de procedimiento. Y cuando son de más de 6 milímetros, en general, la gran mayoría necesita. Pero acá hay este otro gráfico que nos está diciendo que las de menos de 5, un 68% salen, y entre 5 y 10, un 47%. Y más de 10, las posibilidades son muy pobres. Entonces, es importante entender qué es lo que está pasando con los pacientes, de qué tamaño son sus piedras, para ver qué es lo que decidimos. Cuando el paciente, digamos, aliviado su dolor, tiene una piedra de 4 o 5 milímetros en el uréter distal, a estos pacientes hay que manejarlos de forma ambulatoria, uno los manda a la casa, se les recomienda que tengan mucha actividad. En la medida que tienen más actividad, tienen más posibilidades de eliminar sus piedras. Se los manda que estén en un régimen blando, porque, como hemos comentado, tienen asociado esto náuseas y vómitos. Los pacientes deben tomar muchísimo líquido mientras estén sin dolor. Cuando aparece el dolor, decir que disminuyan, que tomen su analgésico o antiinflamatorio no esteroideo, y eventualmente, si pasa el dolor, volver a tomar líquido. Hay que siempre recomendarles que vayan colando la orina. En los pacientes que tienen cálculos en el uréter distal y son cálculos de más de 5 milímetros, se ha visto que el dejar alfa bloqueadores es de ayuda y favorece la eliminación de los cálculos. Y estos pacientes deben ser monitorizados y seguidos en las consultas externas de urología. Entonces, un poco, ¿cuál es el manejo, no? Si tú tienes un cólico renal, lo evalúas al paciente. Es una piedra que es radiopaca. Tú tienes un manejo. Si es no radiopaca, asumas que probablemente sea un cálculo de ácido úrico, y le insistes con líquidos, alcalinizas la orina con citrato. Lo ideal es llevar el pH de la orina entre 6, 5 y 7. Estas piedras tienen posibilidades de disolverse, son las únicas que se pueden disolver. Entonces, si es radiopaco y son cálculos de menos de 5 milímetros, una es la conducta. Si son de más de 5 milímetros, es otra la conducta. Entonces, si es menos de 5, hay que hacer todas las cosas que hemos comentado, de actividad, líquido, antiinflamatorios no esteroideos, alfa bloqueadores, lo que pasa. Si son de más de 5 milímetros, es mejor que los evalúen los urólogos y ver dónde está el cálculo, de qué tamaño es y qué posibilidades de cosas que hacer. Si son cálculos estos coraliformes, en general se puede hacer cirugía percutánea y asociarle para los fragmentos residuales litotripsia extracorpórea. Si están en los cálices, se pueden hacer litotripsia extracorpórea, y hoy día estamos haciendo mucha ureteroscopía flexible. Y si está en el uréter distal, se pueden hacer ureteroscopías rígidas o flexibles, sobre todo la rígida o semirrígida, y también se puede hacer litotripsia extracorpórea. Entonces, la cirugía abierta como concepto es una cosa que hoy día hacemos ya, diría que muy, muy, muy excepcionalmente, ¿no? Yo diría que hace muchos años no abrimos un paciente, pero hay alguna indicación. Y sobre todo, si hay un grupo de pacientes a los que estamos operando, muchas de estas pacientes haciendo cirugías por laparoscopía, ¿no? Es una opción menos agresiva para los pacientes. Entonces, las cirugías abiertas en general no son lo que más se está haciendo. En general, acá se está abordando la pelvis renal. Esto que van a ver ahorita es algo que se ve en los diagramas, ¿no? Pero sacar un colariforme por la pelvis renal, como lo sacan en este esquema, esto es una cosa que tendrías que destrozar todo el sistema colector por dentro, ¿no? Pero en el fondo
les quería mostrar básicamente para que vean que este es un cálculo coraliforme. Hoy esto estamos haciendo casi todos los pacientes por cirugía percutánea. A veces los pacientes ya llegan en anuria y lo que tú tienes que hacer es hacer el diagnóstico rápido, hoy día tomografía definitivamente y resolver. Probablemente un cálculo así como este paciente, nosotros haríamos una ureteroscopía y trataríamos de resolver y dejas un doble J, ¿no? A veces los pacientes tienen cuadros complicados, sépticos, están obstruidos, tienen una piedra y a veces tenemos que colocar unas sondas de nefrostomía percutánea para aliviar el cuadro porque no pudimos resolver por abajo o eventualmente porque hay un proceso séptico complejo que hay que drenar esta vía urinaria. La litotripsia extracorpórea es una máquina. Esta máquina en general tiene unas bujías, estas bujías generan unas ondas de choque y estas ondas de choque salen de estas bujías y convergen en una estructura cóncava, que es esto que está acá. Entonces, esta estructura cóncava hace que las chispas de esta bujía choquen en esto y converjan en un lugar que nosotros llamamos punto focal. Y aquí estás viendo la piedra y este es el resultado de lo que hace la litotripsia extracorpórea. La máquina que tenemos en la clínica donde yo trabajo es básicamente igual a esta. Nosotros somos los únicos en Cochabamba que tenemos esta máquina y es un procedimiento bastante simple y eficiente, ¿no? Básicamente se mandan estas ondas de choque llegan y convergen en el cálculo y lo van debilitando hasta que van formándose fragmentos de cálculo que posteriormente estos fragmentos van a ser eliminados con la orina. Acá estás viendo un paciente que se ha sometido a una litotripsia extracorpórea. Al principio, cuando se empezó a hacer litotripsia, había muchísimo entusiasmo, hacíamos a todos. Y aquí estás viendo que hay mucho fragmento arriba roto, otros un poco más grandes que no van a salir con la Y acá en la parte distal del uréter se forma una cosa que se llama calle litiásica, se tapona de arenilla el uréter distal, igual que hay que hacer una ureteroscopía. Hoy día los cálculos en general, las litotripsias extracorpóreas se hacen para cálculos de menos de 2 centímetros. Esta es la indicación principal. Y en general cálculos que no sean demasiado duros, que tengan menos de 1000 unidades Honsfield, es lo ideal. Cuando los cálculos tienen menos de 1000 unidades, en general los cálculos tienen como alrededor de un 80% de posibilidades de salir. Cuando tienen más de 1000, esto baja como a 56%. Y cuando tienen cálculos de menos de 500 unidades, esos cálculos se fragmentan prácticamente en el 100%. Otro procedimiento que es de lo que les estaba hablando es hacer estos procedimientos que llaman nefrolitotomías percutáneas, ¿no? Estos procedimientos son hacer una punción directamente en el riñón hasta el cáliz, se introduce una guía, se dilata el sistema y se meten estos amplats o camisas y a través de eso el nefroscopio y lo que hacemos es ir rompiendo las piedras. Nosotros tenemos este mismo sistema que es un sistema balístico que rompe las piedras. Y aquí un poco un esquema o una representación de lo que involucra esto. Entonces uno bajo guía fluoroscópica o ecográfica hace una punción. Se puede hacer esto en posición supina o prona. El mundo aprendió a hacerla en posición prona. Nosotros hace unos años en Brasil hicimos un curso en Florianápolis con un doctor Melcher y él nos enseñó a hacer en posición supina completa y desde entonces no hemos vuelto a hacer o hacemos muy poco en posición prona, ¿no? Pero básicamente se hace una punción una vez que se entra a través del infundíbulo del cáliz. Lo ideal es, o sea, que entre la guía, dilatar el trayecto y una vez que hemos dilatado y localizar la piedra. Nosotros utilizamos sistemas neumáticos más que láser, no es porque no tengamos láser, sino que el láser genera arenilla y después a partir de esa arenilla que se queda puede formar nueva piedra. Nosotros vamos rompiendo en fragmentos más grandes y extrayendo las piedras. Si me preguntan qué es lo que más hacemos hoy, ureteroscopías semirrígidas es el procedimiento que más se hace, les voy a mostrar un par de videos. O también hoy estamos haciendo bastante ureteroscopía flexible y sacando cálculos desde las diferentes partes de los cálices, ¿no? Entonces, este es un ureteroscopio, así es el equipo. Entonces, básicamente lo que uno hace es introduce el equipo dentro de la vejiga a través de la uretra. Una vez que está ahí,
se mete dentro del orificio ureteral hasta el uréter y empieza a ascender hasta encontrarse con la piedra. Una vez que has localizado la piedra, la puedes atrapar con una canasta, les voy a mostrar un ejemplo, y empiezas a romper. Hoy día nosotros tenemos un láser de olmio, y estos láser de olmio son tremendamente eficientes para romper las piedras. Entonces ahí están viendo y posteriormente se va a meter una canastilla que se llama dormia y nos permite sacar algún fragmento que lo mandamos a analizar. Acá están viendo una visión de la ureteroscopía. Estas dos líneas verdes se llaman guías ureterales que nos permiten entrar, orientar el camino y también cuando nos metemos entre las dos nos permite abrir un poco el uréter y nos atrapa las piedras para que no se nos, con la presión del agua no se nos vuelvan hacia el riñón. Entonces aquí miren, este paciente tiene un cálculo en el uréter distal, grandote, y acá con un láser de olmio lo estoy destruyendo. Esto es lo que estamos haciendo muchísimo hoy. Tiene ventajas este procedimiento, es un procedimiento casi ambulatorio, los pacientes se operan y eventualmente se van, ¿no? Acá están viendo otro paciente donde están pudiendo ver el riñón, la pelvis dilatada y acá un cálculo. Acá está la reconstrucción en la tomografía. Esto es lo que se veía la imagen en la pantalla cuando estábamos haciendo la ureteroscopía. Y acá estamos viendo cómo hemos empezado a romperla la piedra con el láser de olmio, ¿no? Entonces, una piedra enorme, pero estos láseres son muy eficientes y vuelven esto como un polvo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que evitar en este tipo de cirugías es que esto es lo que termine sucediendo, ¿no? Que los pacientes terminen perdiendo el riñón por una piedra que ha obstruido. Y esto ha pasado con esta paciente que les muestro acá. Tenía un cálculo muy grande en el uréter y acá tú puedes ver que tiene un saco hidronefrótico. Acá estamos viendo el riñón súper dilatado. Acá les voy a mostrar cómo se ve el riñón normal. Este es un riñón normal y acá tienes básicamente un saco hidronefrótico. Esta paciente hizo un cuadro de acumulación de pus dentro del riñón que se llama pionefrosis. Aquí estamos pudiendo ver el cálculo. Aquí están viendo una reconstrucción coronal. Estás viendo el riñón absolutamente hidronefrótico. Aquí el riñón derecho normal, la pelvis dilatada acá. Y acá abajo pueden ver la piedra, ¿no? Esta es la piedra que estamos viendo dentro del uréter. Y cuando hacemos una reconstrucción sagital vemos lo mismo. Entonces las piedras, como hemos visto, son súper comunes, pero no se trata simplemente de tratar las litiasis y olvidarse de que los pacientes pueden recurrir. Como les decía, los hombres recurren en un 40-60% y las mujeres en un 20 o 40%. Y 4 cosas que se representan en estas imágenes pueden evitar que los pacientes formen más piedras, ¿no? Disminuye la incidencia. Y la primera es la ingesta de líquido. Entonces, a los pacientes hay que recomendarles que orinen más de 2,5 litros. Por lo tanto, los pacientes deben tomar, dependiendo de su actividad y de la ciudad donde viven, más de 3 litros, ¿no? Para orinar estos 2,5 litros de orina. Eso se sabe que es un valor bueno. La segunda cosa es difícil que una persona esté midiendo todos los días lo que elimina. Entonces, es bueno que se concentre en lo que toma y en el color de su orina. Entonces, siempre fijarse que el pipí salga muy claro es una de las recomendaciones. La otra recomendación es qué tipo de líquidos son buenos. Y si ustedes a su agua o su paciente a su agua le agrego una naranja, una media naranja, un limón, eso ayuda porque la naranja o el limón tienen citrato y el citrato inhibe la cristalización. Entonces estas cosas ayudan, ¿no?
Las gaseosas son pésimas para los pacientes que forman piedras. Entonces, el líquido es la clave. La segunda cosa es decirles a los pacientes que esto que nos encanta hacer, que es ir a las parrilladas y comer esta cantidad de carne, es un exceso de carga de purinas que va a producir ácido úrico. Y el ácido úrico produce cálculos de ácido úrico, pero algo que no hemos entrado, pero la hiperuricosuria también es una causa de cálculos de oxalato de calcio. El núcleo es ácido úrico y alrededor de estos núcleos de ácido úrico se depositan sales de calcio. Eso se llama epitaxis, no epistaxis, que es la salida de sangre de la nariz, se llama epitaxis y esa es la nucleación heterogénea. Entonces hay que disminuir la ingesta de purinas, hay que disminuir la sal de la dieta. Y en relación al calcio, una de las cosas que se ve casi como leyenda popular es que formas piedras y todas las tías vienen a decirte que no tomes más leche ni derivados de la leche, entonces no queso, no yogurt o no huevos, y los pacientes en general tienen más producción de calcio. Entonces la recomendación en relación al consumo de calcio es que los pacientes consuman moderadas cantidades de calcio, vale decir, pueden tomar todos los días un poco de leche o un poco de queso, un poco de yogur, pero no pueden tomar una bolsa de leche, una bolsa de yogur. Huevos pueden tomar comer uno o dos huevos a la semana, no se pueden estar haciendo revueltos con 4 o 5 huevos, ¿no? Entonces, estas recomendaciones ayudan a que estos pacientes que ya han formado piedras no sigan formando piedras y son recomendaciones que hay que darles a los pacientes. Esto es lo que tenía que comentarles. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Creo que no, doctor, todo bien. ¿Me están oyendo? Sí, doctor, se le escucha. Ah, perdón, creo que estoy sin volumen. Perdón. ¿Me están oyendo? Yo no los oía. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me están Creo que no, oyendo? doctor. Todo Ya, claro. ya. Ok, chicos, gracias. Hasta el lunes.